Bueno, Sandra es traductora e intérprete de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en Lima. Tiene estudios de maestría en traducción e interpretación en la Universidad de Buenos Aires, formación en redacción de textos y una especialización en prensa y medios de comunicación. Y dentro de su proceso, camino de autodescubrimiento, su misión es, bueno, terapeuta holística, facilitadora de procesos personales y bioenergéticos. Ha realizado estudios de chamanismo andino, es también reikista, canalizadora de registros akáshicos, terapista con flores de Bach, tiene una formación en Tantra y sexualidad sagrada y es facilitadora de círculos de mujeres de conexión con su divino femenino. Un gusto tenerte, Sandra, con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y te damos la palabra desde donde te encuentres ahora en el mundo. Gracias, Vivi. Bueno, buenas tardes. Gracias al equipo de Amerivox por invitarme como oradora hoy día y saludes para todos los participantes y todos los intérpretes que están aquí detrás de esa pantallita. Me encanta poder participar el día de hoy, además porque tenemos una luna llena en Virgo que nos está conectando con nuestra energía de renovación de ideas y cuando también empezamos a cosechar todo lo que intencionamos hace 6 meses. Y además, como algunas sabrán, empezamos también con esta fase de luna llena que nos conecta aún más con esa experiencia única como es la sexualidad. Bueno, elegí este tema sin ser una experta en Tantra, aunque vengo transitando un camino de exploración y conocimiento de energías sutiles en diferentes espacios que me habilitan hoy como terapeuta holística. Sí, y bueno, y en este momento me encuentro en formación como facilitadora de actividades y herramientas terapéuticas de Tantra. Lo cierto es que quería compartirles con mucho gusto esta experiencia personal de descubrimiento de Tantra como una forma maravillosa de sentir la vida y como una poderosa herramienta terapéutica y naturalmente compartir mi experiencia de sexo tántrico, que es lo que nos convoca hoy día. Pero, ¿qué cosa es Tantra? Bueno, hay muchas definiciones, pero yo voy a elegir una, que es que Tantra es una técnica para ampliar la conciencia del ser, que utiliza la respiración y la meditación como sus principales herramientas. Etimológicamente, Tantra es una palabra en sánscrito que significa red o tejido, y se refiere a esto que se entiende como el espacio donde nos vinculamos, donde compartimos energía, donde vibramos juntos y existimos todos en unidad. Sobre la historia existen diferentes historias y una de ellas dice que Tantra surgió aproximadamente hace 5.000 o 6.000 años en la India como una cultura de culto y de asombro frente a esa capacidad creadora en distintos espacios de la vida. Tantra lo que nos propone es seguir un camino de la no dualidad, donde no existe lo que es bien o mal y donde todo es sagrado, desde el sexo hasta el conflicto. Tantra no es inmoral, sino básicamente amoral. Tantra tiene diversos momentos en la historia, haciéndose más o menos visible, hasta que resurge en el siglo 9 o 10 después de Cristo en la región de Cachemira, en la India, y en ese momento entra en contacto con diferentes culturas y se crean diferentes corrientes que llegan a nosotros como Tantra hindú, Tantra yoga, Tantra taoísta. El resurgimiento en el siglo XX se da con el maestro Osho y es adoptado por la cultura occidental y en ese momento lo que nosotros llegamos a conocer es esto, que la sexualidad es una experiencia sagrada que se vive desde el corazón y donde no existe un límite en cuanto al goce del registro que se hace desde la cuerpa en una autoexploración o en una relación vincular con un otro, porque la energía sutil es simplemente la fuerza que mueve la vida y lo que nos va a conectar con lo más sagrado del ser. Ahora paso a mi experiencia personal y cómo es que me atraviesa la experiencia del sexo tántrico en este nivel. La verdad es que existe un antes y después de Tantra.
Es un viaje personal muy intenso y donde empiezas a desarmar estructuras y donde se va activando un proceso interno de generación de información, pero que proviene básicamente de tu auténtico ser. Desde mi exploración personal, me permití sentir esa unidad entre mi cuerpo, mi mente y alma. Entré en un primer contacto con lo más sutil, como es la respiración, que es nuestro primer contacto con esta dimensión física que habitamos, y pude conectar con esas partes de mi cuerpo que estaban disgregadas por haber vivenciado situaciones de dolor, represión o violencia verbal y no verbal, que habían dejado grabadas en mi mente condicionamientos que a nivel de mi cuerpo habían generado bloqueos o vacíos desde el sentir. Me permití además empezar a traer abajo ciertas estructuras de condicionamientos desde la mente, creencias, mandatos, deber ser, estereotipos, roles de género, lo performático, lo que se ve desde la pornografía y que siempre te dicta cómo es que debe ser el sexo y que no me permitían realmente conectarme en mi total dimensión con mi individualidad, con mi singularidad de goce, con mi placer y toda mi energía sexual femenina. En un encuentro íntimo sexual conmigo misma, me permití escuchar a esta cuerpa que habito. Le di voz para decirme lo que necesitaba, dónde quería ser tocada, qué partes estaban bloqueadas y encontrar un porqué. Entendí que el goce a través de mi cuerpo es una forma como mi alma me está diciendo lo que necesita y desea sanar. Entonces sucede algo increíble porque la mente empieza a calmarse y simplemente porque estás escuchando desde dentro y la sensación de bienestar es tan grande que las corazas comienzan a caer y te sientes liberada. Aprendí a rendirme ante mi propia singularidad, con amor, sin compararme, a escuchar a que no siempre estoy disponible y a darme más amor en aquellas partes que al mirarme en un espejo antes no me gustaban o no me sentía cómoda. Y desde mi vínculo con un otro pude entender que la sofisticación sexual no era lo más importante en un encuentro sexual, sino la conexión con el otro porque se genera un espacio de total amor y agradecimiento por esa rendición y entrega mutua. Pude rendirme además ante la desnudez del alma, antes que ante la desnudez de los cuerpos. La desnudez del alma es aquella que te deja totalmente vulnerable ante un otro, dejando de lado el miedo y entregándote a tu propio amor y verdad y dejando caer todas las máscaras y estructuras y todas las represiones, porque es el camino del corazón. Aprendí a estar en total presencia en un encuentro sexual conmigo misma o con un otro, que el proceso de conexión, de sentir la vibración, de comunicación, no es algo en lo que yo quiera correr. Y entonces no se siente un vacío, porque el amor siempre está presente. Tantra me permitió conectar con mi autenticidad de ser, al sentir desde mi cuerpo, desde la respiración, desde esa conexión, y entender que la sexualidad es algo innato, es algo natural y es único y singular en cada uno de nosotros. Sentí junto a un otro que lo erógeno se puede experimentar en todas las dimensiones de tu cuerpo, desde lo más sutil, fuera de lo genital. Me permitía no tener esa expectativa de llegar a algún orgasmo, llegar a algún lado, sino elevar mi energía sexual a través del sentir, desde lo más simple, como una mirada, un abrazo, una caricia. El sentir que es tan singular y único en cada uno de nosotros, recuperando nuestra cuerpa que habitamos como un lugar sagrado de placer y sensibilidad desde el corazón, te permite sanar en heridas del alma y te permite llevar esa experiencia de goce y asombro a otros ámbitos de la vida y hacia otros vínculos también. Existen algunos mitos acerca de un encuentro sexual tántrico y algunos de ellos, bueno, seguramente muchas y muchos y muchas lo han escuchado. Y es que el libro de Kama Sutra es parte de Tantra, pero no, ambos sí. También el de la India, el libro de Kama Sutra es muy lindo, pero no involucra posturas que se manejen en Tantra. También se dice que la pareja tántrica permanece em, simplemente durante horas, sin tocarse, sin penetración ni orgasmos. Y bueno, y esto no es así porque se explora desde la cuerpa,
aunque no necesariamente se busca un orgasmo, ni tampoco existe inicialmente se va directamente a lo genital en un inicio. También se dice que el sexo tántrico significa tener mucho sexo y con diferentes personas. Bueno, en realidad esto no es así porque cada sexo es singular y también la forma de los encuentros siempre son consensuados. Otro mito es que el hombre nunca eyacula durante un encuentro sexual tántrico y que la mujer está siempre disponible y siempre es multiorgásmica. Y bueno, no necesariamente, porque la mujer, eh, según su cuerpo esté disponible o no, dependerá de cada una y tampoco es siempre multiorgásmica. Y la no eyaculación, en el caso del hombre, dependerá de las prácticas o exploraciones que realice en su ejercitación tántrica. ¿Cómo es un encuentro sexual tántrico? Bueno, el encuentro sexual tántrico es una experiencia de exploración sensorial y emocional que en una primera fase va a quitar de foco la genitalidad y que va a proponer dejarse fluir en esa energía sexual que va en aumento sin tener ningún tipo de expectativa de llegar a algún lado, como sucede con el orgasmo en un encuentro sexoafectivo tradicional. En el sexo tántrico, la respiración es sumamente importante porque es el primer contacto con esta dimensión física que se comparte con un otro y permite además adquirir conciencia de esa cuerpa y estar en presencia, en total presencia. Entonces se saca de foco la genitalidad o la estimulación genital en un primer momento para poder sentir lo erógeno con todos los cuerpos. Y mi cuerpo, en este caso, se convierte en un espacio más amplio de exploración y de estimulación sensorial que genera además un estado de excitación sexual que no está centrado o activado por la genitalidad. En un encuentro tántrico, el orgasmo no viene a ser la finalidad, sino es una parte más dentro de ese espacio de conexión. A través de la sexualidad tántrica se experimenta otra dinámica de reconocimiento físico y de mutua sintonía. Se crea un espacio de comunicación para lograr apertura con la pareja. Se entran en ejercicios con diferentes propuestas que pueden ser en total desnudez o no, pero en total presencia. Se valida las necesidades del otro, sus deseos, se busca contenerse en la mutua vulnerabilidad. Los encuentros pueden o no ser previamente pactados, porque se entiende que no siempre se está disponible y porque se requiere total presencia y conciencia del momento. Además de eso, hay que tener un tiempo especial para dedicar a la conversación, a comunicarse en lo que ambos quieren, para un encuentro en desnudez, para conectar con el otro, para compartir la emocionalidad, que es también importante en ese encuentro. En Tantra la intimidad es un espacio más amplio donde lo más importante es estar en presencia a través de la respiración, el estar en conciencia en ese momento, compartiendo la respiración con ese vínculo, con esa energía del otro y habitando mi propia energía. Voy a percibir todo lo que sucede en mi cuerpo, pero también lo que va a suceder en mi interior y voy a ir aflojando mecanismos de defensa que se activan. Logramos un verdadero vínculo con el otro y sentimos esa unidad que nos permite conectarnos con una situación de placer, que además es la energía sexual que nos mueve y que mueve todo este maravilloso universo, que va a ir en aumento y que al no tener como finalidad un orgasmo, nos va a permitir explorar mucho más y durante más tiempo. Bueno, en conclusión, Tantra es eso, es expandirnos en esa conciencia de lo sagrado, que es la sexualidad, de esa red en la que habitamos todos y desde donde también se expande nuestro amor. Es un camino que nos permite sanar nuestras heridas sexuales o nuestros bloqueos emocionales y que nos brinda también herramientas terapéuticas para ayudar a sanar a otros. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Eh, Realmente es impresionante, conociéndote un poco, también ver el camino que has seguido. No sé si también, cómo así de intérprete traductora
llegas un poco a este espacio, una consulta? Bueno, en realidad estuve buscando diferentes herramientas para encontrar un mayor nivel de conciencia, fuera de todo lo que es lo mental y lo académico que siempre nos ha convocado. Y en ese camino encontré Tantra, como encontré otras herramientas terapéuticas que van más allá de simplemente esto que es la mente y que nos conectan más con nuestro ser. Pero Tantra me abrió todo un mundo de posibilidades que está muy conectada con otras energías sutiles. ¿No te escuchamos? ¿No te escucho? Je suis Uy, moi aussi en... perdón, perdón, disculpa, sí, por estar viendo el Sorry. chat, perdón, me distraje. Sí, bueno, tenemos todavía unos cuantos minutos para poder hacer preguntas y cubrir los 20 minutos que nos corresponden. Eh, Creo que has tenido muchos fanáticos y muchos comentarios también en el chat con el uso del lenguaje inclusivo en tu presentación, que obviamente genera también un reto para nosotros intérpretes. Lo ¿Y que les cómo? vamos a pedir, si te puedo interrumpir, es que si tienen preguntas que se hagan en español y si no hablan español las pueden hacer en el chat y nosotras las hacemos en español. Sí, justo por ahí va después de... Perfecto, ok. Sandra. El lenguaje inclusivo, sí, en realidad para mí fue un gran reto hacer todo este cambio, porque en realidad fue todo un cambio de todo, no solamente fue un cambio de hacia dónde vas, hacia la energía sutil, pero además esto está acompañado de todo un cambio en cuanto a tu percepción y a tu sentir de cómo debe ser todo este tema de género. Y sí, fue un largo camino, además que ser traductora y esto es como algo que no se permite en la traducción y en la redacción de textos, sino simplemente en ese momento lo tengo como en la oralidad, al momento que hago un círculo de mujeres, al momento que manejo terapia, o sea, sucede esto, lo hago así, porque es lo que siento, pero obviamente estamos dentro de las normas, preceptos y todos los mandatos que justamente estoy hablando aquí. Entonces, bueno, nos movemos en dos dimensiones. Así que, bueno, es lo que hay y es lo que se acepta, ¿no? Exacto, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta en el chat. Hemos visto algunos comentarios también. Aparentemente todo el mundo está... Yo creo que Nati, tú ayer justo me comentaste de que conocías también a alguien que trataba un poco la misma línea o los temas que Sandra, bueno, en la introducción, en la presentación yo hice. No sé, si, si por ahí lo que comentábamos era eso, ¿no? El vínculo o cómo finalmente los canales los contactos se van cerrando y cómo de alguna u otra forma el círculo siempre se hace más grande y los temas están muy conectados unos con otros, ¿no? Como Sandra nos mencionó. Sí, creo que ya tenemos una pregunta ahora ¡Ay! Sí. en el chat, así que la voy a leer. ¿Cómo fue el cambio de la percepción tradicional de la sexualidad a una percepción más holística de la sexualidad mediante en el Tantra? Bueno, en realidad es que para poder entender Tantra hay que como transitar, porque a medida que uno va internándose en esto, de ser consciente de la respiración, de la meditación, uno conecta más con lo que es uno, con el ser de uno, no tanto desde la mente. Es muy difícil a veces separar porque siempre estamos condicionados por la mente, por todo esto de los mandatos, de la socialización, ¿no? Que nos dejan tantas ideas de cómo debe ser el sexo o la sexualidad, que ya es un término que de por sí es algo creado, ¿no? Por el hombre, pero en realidad es el sexo, o sea, todo está como muy dentro de un mandato de cómo debe ser. Entonces, Ujú. a través de lo que uno va percibiendo desde la cuerpo, de lo que va sintiendo, va conectando realmente con lo que tu ser necesita y desde ahí es un proceso
increíble en que te das cuenta que, bueno, que todo eso que tiene en la mente y que como viniste viviendo el sexo, o sea, lo vivías desde ahí, desde aquí, desde la mente, no realmente donde estabas y lo que Ujú, eres. exacto. Y Hay de otra hecho es lo pregunta, que... Oh, perdón. perdón, había otra pregunta, no sé si te parece si la hacemos también, Natalie. Creo que era, ay, se me fue, ¿dónde estás? Ah, es difícil a veces. ¿Cuándo empezaste esa? ¿Quieres leer? La siguiente, ¿en qué, Cuando- qué influyó en este proceso y cómo lo viviste? Bueno, de cierta forma vinculado con cuándo lo empezaste a practicar. Y bueno, fue en realidad, em, bueno, yo empecé a vivir en Buenos Aires hace como 6 años aproximadamente. Y a partir de allí fue como un cambio cultural bastante fuerte, a pesar de que se habla el mismo idioma, pero son de realidades totalmente distintas. Es más, este lenguaje inclusivo se utiliza mucho en los círculos de nosotros, o sea, de diferentes círculos, todo lo que es conectado con el feminismo, en diferentes ámbitos de terapias, en fin. Entonces, a partir de allí empezó como a interesarme todo esto que iba fuera de lo normativo, de lo mental. Comencé a adentrarme poco a poco y por ahí encontré algo que resonó mucho conmigo y que era totalmente ajeno a mí, que era formación tantra, y dije, wow, ¿qué es esto? Vamos a ver, conectarme con esto, ¿de qué se trata? Empecé a explorar por ahí y de ahí se fueron dando circunstancias conociendo eh, 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 a amigos, amigues, que de pronto me empezaron a abrir puertas y cada vez fue entrando más y más y desde ahí fue que empecé. La verdad que no sé, pero estoy feliz de haber empezado ese camino porque, bueno, ha traído muchas, muchas cosas maravillosas a mi vida.